Hola a todos, hoy es miércoles 8 de abril de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Laith Marouf, desde Beirut, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Laith. Encantado de estar contigo, Nima. Enhorabuena al pueblo iraní. Por supuesto, hay mucho de lo que hablar, y no sabemos hacia dónde van a ir las cosas. Pero por ahora, es sin duda una de las mayores victorias en la lucha humana antiimperialista y anticolonial de los últimos 100 años. Y empecemos por ahí, Laith. ¿Qué está pasando? Ayer supimos del alto el fuego. Tanto Donald Trump como los iraníes anunciaron un alto el fuego de 2 semanas. Van a negociar. Y el primer ministro pakistaní dijo que Hezbollah, que Líbano, forma parte de esto. Hezbollah forma parte del alto el fuego. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en Líbano? Bueno, los sionistas se niegan a aceptar las condiciones impuestas por el imperio que les proporciona todas sus armas y protección, y han estado bombardeando Líbano sin parar. Creo que se han producido más de 30 ataques desde que entró en vigor el alto el fuego. Hasta ahora, Hezbollah no está respondiendo a estos ataques, pero sobre el terreno, en cuanto a movimientos de soldados israelíes que intenten avanzar o algo por el estilo, eso se ha detenido. Así que lo que hemos estado viendo desde que se declaró el alto el fuego son los sionistas atacando desde el aire coches y casas al azar, lugares en todo Líbano. Es una reacción de Netanyahu, intentando ganar algunos puntos de cara al público, no puntos en términos de avance militar ni nada parecido. Pero, de nuevo, no sabemos a dónde va a llevar todo esto. Todo el alto el fuego que se ha declarado ahora por 2 semanas es realmente muy frágil, especialmente con el debilitamiento de la capital imperial. Ya sabes, nuestros espectadores, algunos quizá lo recuerden de las clases de historia, pueden observar cómo, por ejemplo, el Imperio Romano colapsó y cómo, una vez que el núcleo de un imperio empieza a debilitarse, lo que ocurre en las provincias cruciales. En esta situación, podemos recordar cómo el imperio se dividió en dos, el Imperio de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Y hemos escuchado a Netanyahu en las últimas semanas hablar de un imperio judío en Asia Occidental. El colapso de la hegemonía estadounidense en esta región puede darle a Netanyahu la ilusión de que puede crear un imperio de Oriente, un imperio romano de Oriente, centrado en Tel Aviv. Como vimos en las últimas horas, los emiratíes y los saudíes también rechazaron el alto el fuego, lanzando drones y misiles contra la infraestructura petrolera iraní en las islas del Golfo Pérsico. Irán respondió a esos ataques, por cierto. Esto demuestra que con la ausencia de Estados Unidos en esta guerra, incluso si el alto el fuego se mantiene entre Estados Unidos e Irán, estas provincias locales, antiguas provincias importantes, pueden verse obligadas a luchar por su cuenta. Y por supuesto, eso es suicida. En su última oleada, antes de que el alto el fuego entrara en vigor, su 100ª oleada, Irán atacó objetivos de la infraestructura petrolera saudí hasta en el Hiyaz y en el Mar Rojo. Creo que por eso Estados Unidos se apresuró a aceptar el alto el fuego. Lo que mencionaste, el ataque a la isla Cedar, según los medios estatales iraníes, dijeron que fue obra de los Emiratos Árabes Unidos, porque Irán contraatacó tanto a Kuwait como a los Emiratos. La respuesta fue dirigida a los Emiratos y a Kuwait. Laith, Creo que la importancia de lo que ha ocurrido, y en Israel se puede ver cómo la oposición a Benjamin Netanyahu está surgiendo de alguna manera, atacándole políticamente. Fue una derrota total para Netanyahu. Esta guerra, toda la guerra, fue una derrota total para él. Por otro lado, hemos visto lo mismo en los Estados Árabes, en el Golfo Pérsico, en los países del CCG básicamente. Está ocurriendo lo mismo. ¿Cómo ves a estos dos partidos? Sabemos que cuando se trata de los Emiratos Árabes Unidos, en realidad no actúan como un país independiente.
Hacen todo lo que Israel les pide. Lo sabemos. Entonces, ¿cómo ves la influencia que Israel puede tener sobre estos países para sabotearlo todo? Como mencionaste, Israel está atacando al Líbano. Pero teniendo en cuenta a todos estos países, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, junto con Israel, ¿cómo está su best supuesto todo? Yeah, we go back again to the Roman example. Sí, volvemos otra vez al ejemplo romano. Recuerda a César. Cuando ganó sus campañas en la Galia, en lo que hoy es Francia, esas victorias lo elevaron hasta el punto de poder organizar un golpe contra el emperador. Así que Netanyahu se ve a sí mismo como alguien que ha logrado, en su mente, victorias militares que el imperio, la capital del imperio y el emperador actual Trump no pudo conseguir. Ya sea que esté pensando en el asesinato del liderazgo de la resistencia en el Líbano, la destrucción de Siria y la caída de Assad, o el genocidio masivo en Gaza, en este momento Netanyahu cree que puede seguir adelante sin el imperio y proclamarse emperador, como estamos viendo. And declare himself the emperor, as we see, and these vassals in the region, the Saudi. Y esos vasallos de la región, los saudíes, los kuwaitíes, los emiratíes, los cataríes, los bahrainíes, ya sabes, las llamadas familias reales, ven que si Estados Unidos se marcha, ellos desaparecen. No pueden existir. Incluso Irán, al insistir en dar a Omán la mitad de los ingresos de las tasas o gravámenes por cruzar el estrecho de Hormuz, está firmando la sentencia de muerte de todos los demás vasallos de la península arábiga. ¿Por qué? Porque Omán es el centro cultural de la península arábiga. Solo hay 3 centros culturales: Omán, Yemen y el Hiyaz. Y Omán tiene una gran población, pero muy poco petróleo o gas. Por eso los británicos separaron los Emiratos, que se llamaban el desierto de Omán, y sus campos para debilitar a Omán. And his field to cut down Oman. And so what we see is that Oman is going to rise. Y lo que vemos es que Omán va a ascender ahora. Se va a convertir en el estado árabe más importante de la península por esta razón, y eso significa el fin de los otros vasallos. Lo que digo es que estos vasallos van a atar su barco a los israelíes y a Netanyahu, ya que Trump y el imperio no pueden protegerlos. Ven su última esperanza de supervivencia en apostar a que Netanyahu se vuelva loco, se rebele contra la capital del imperio y se declare emperador en las provincias orientales del imperio. Creo que hacia ahí nos dirigimos, y esa es una vez golf antes de una lectura de aprender. This is, I think, where we're going, and that's a lesson again from history for people to learn. What we've learned from Mahmoud Abbas. Lo que hemos aprendido de Mahmoud Abbas es que está pidiendo a Irán, apelando a los mediadores iraníes y a Estados Unidos, que incluyan a Palestina y a Cisjordania en el acuerdo de alto el fuego. Creo que todo el concepto de esta guerra, y lo que ha ocurrido hasta ahora en Líbano e Irán, demuestra que la raíz del problema está en lo que sucede en Gaza y en Cisjordania. Este es el verdadero asunto para todas las fuerzas de resistencia, desde Yemen, Irán, Irak, Hezbollah en Líbano, todas ellas. ¿Cómo ves que este alto el fuego influye en la situación en Gaza y en Cisjordania? This ceasefire influence in the situation in Gaza, in the West Bank. You know, those statements by Mahmoud Abbas indicate Sabes, esas declaraciones de Mahmoud Abbas muestran lo asustado que está de perder su puesto. Quiero decir, si Estados Unidos deja de apoyarle con el entrenamiento de la CIA a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, que por cierto son responsables de matar y encarcelar a miles de palestinos en Cisjordania en colaboración con los sionistas, no puede sobrevivir. Si los estados del Golfo o vasallos están tan pobres que gastan dinero solo en reconstruir las ruinas de sus propias industrias, no tienen dinero para darle, y se vuelve aún más irrelevante. Así que también está intentando salvar su remafa, hace declaración. save his relevancy by making this statement. It is, again, a clear example. Y es, de nuevo, un claro ejemplo de cómo, cuando la capital del imperio es incapaz de controlar las provincias periféricas, ¿qué ocurre?
que alguien tan irrelevante como Mahmoud Abbas salta a la primera línea mediática, y todo lo que dice se convierte en tema de conversación para todos nosotros. Verás, se ha resucitado a sí mismo de la irrelevancia al hablar directamente con Irán y pedirle que no se olvide de él. Por cierto, Irán nunca olvidará a Palestina. El liderazgo iraní y el pueblo iraní han arriesgado sus vidas desde 1979 para defender la justicia para el pueblo palestino y para poner fin al régimen de apartheid y colonialista que se ha construido aquí. Y esto es, ya sabes, hay gente tan pesimista que simplemente no conoce a nuestro pueblo, no conoce nuestra región. Mira a estos izquierdistas, por ejemplo, publicando en las últimas horas, intentando socavar los logros de Irán o diciendo que Irán se va a olvidar de Palestina. No saben de qué están hablando. De verdad que no. Irán dio su apoyo a millones de personas. Todas las guerras que Irán ha librado, incluida la invasión de Irak, fueron por Palestina. Los sionistas querían asegurarse de que Irán no se mantuviera firme en aquel momento de la revolución para apoyar a Palestina en 1979 y por eso Irak atacó. Así que creo que la guerra no ha terminado. Es posible que Estados Unidos se retire. No sabemos si esto realmente se mantendrá. Pero esta es una victoria para el pueblo palestino, y la liberación de Palestina está muy cerca en este momento. Los sionistas no pueden defenderse si Occidente los abandona. Y si las monarquías del Golfo, los vasallos del Golfo, no tienen dinero para dar a la colonia sionista para eliminar todos los movimientos revolucionarios en nuestra región, para luchar contra nosotros y cometer genocidio. En este momento, los países del Golfo no tienen dinero. Apenas pueden pagar para reconstruir su propia infraestructura. La colonia sionista no cuenta con el respaldo de Estados Unidos ni de Occidente en sus proyectos expansionistas, y veremos si puede sostenerse por sí misma. Creo que la importancia de lo que has dicho sobre Palestina radica en cómo han cambiado los actos de resistencia, lo que eran antes de la guerra y lo que son hoy. Podemos ver literalmente el contraste entre ambos, porque antes decían que la resistencia había sido destruida, que no eran capaces de hacer nada, de causar ningún daño. Incluso ayer supimos por los medios israelíes que subestimaron a Hezbollah. Y estos son debates enormes en Israel, porque pensaban que habían derrotado a Hezbollah con el asesinato de Sayyid Hassan Nasrallah y sus comandantes. No es así. Creo que Hezbollah lo ha demostrado. Sabes, nuestro enemigo, por un lado, dice abiertamente que esta guerra trata sobre la supremacía judía, sobre tener una colonia judía y subyugar a los pueblos árabes y musulmanes, obligándonos a aceptar la existencia de esta colonia exclusiva y supremacista con nuestra voluntad, contra la historia, contra la geografía. Y al mismo tiempo, no entienden, aunque digan abiertamente estas cosas, que nosotros tenemos convicción, creemos en los nuestros. Vaya, ¿qué ha sido eso? No sonó como una explosión sónica. Sonó más bien como algún tipo de ataque, algo cercano. Así que, claramente, los sionistas siguen, todavía se oyen más sonidos, sin aceptar que son iguales a nosotros como seres humanos. Quieren seguir proyectando su supremacía sobre nosotros, ya sea a través de esto, si fue una explosión sónica que asustó a todo el mundo en un lugar sin motivo alguno, o si acaban de atacar Beirut, que estaba muy cerca. Entonces es una continuación del objetivo supremacista de cometer un genocidio contra el pueblo indígena. Y por eso no va a suceder. Mira, han pasado 100 años. Creemos que todos los seres humanos procedemos de una misma madre y un mismo padre, que todos somos iguales. Creemos que solo hay un Dios y que ese Dios nos juzgará no por cómo le adoramos, porque es magnífico, magnánimo, el más indulgente, sino por cómo nos tratamos unos a otros como seres humanos. Matamos, robamos y codiciamos las cosas de nuestro prójimo, ¿o no?
Y nuestro enemigo cree en un Dios que es cruel, uno que dice que hay un pueblo elegido y que todos los demás son Amalek, siervos de ese pueblo elegido, y que tienen derecho a matar, robar y codiciar las cosas de su prójimo. Y tenemos que aceptarlo, porque somos esclavos. Esta es una dicotomía que no puede coexistir. Y nosotros, como palestinos, como árabes, como musulmanes, como 1.000 millones de personas, no podemos coexistir con eso. Ser derrotados de esa manera es una locura. Que una población de 14 millones de judíos en este planeta piense que puede subyugar a 1.500 millones o 2.000 millones de musulmanes, y que esos 2.000 millones de musulmanes acepten simultáneamente la esclavitud, acepten ser menos, es una locura. Pensar que entre esos 2.000 millones de personas no habría ni una sola con honor, ni una sola que se alzara. No honor in them. Not one that will stand up. And alhamdulillah, thanks to the Creator. Alhamdulillah, gracias al Creador, los seres humanos no aceptan estas condiciones. Ningún ser humano con dignidad lo hace. Y alhamdulillah, incluso después de 100 años de humillación, el siglo de humillación de los pueblos árabes y musulmanes que hemos vivido, Dios aún nos bendijo con el nacimiento de la revolución islámica en Irán. Rompió esos 100 años de humillación gracias a su apoyo al eje de la resistencia y a los pueblos de nuestra región que se han negado a ser humillados y han dado todo lo que pueden por la causa, no solo por nuestra propia liberación, sino por la liberación de la humanidad. Hoy, la gente está despertando, igual que yo ahora, teniendo que escuchar este bombardeo de Beirut mientras estoy en directo contigo aquí. Bombardment of Beirut as I'm live with you here. Today the whole world is watching. Hoy, el mundo entero observa cómo Estados Unidos ha retrocedido, mientras los vasallos y los sionistas, los supremacistas judíos, se niegan a aceptar la paz para toda la humanidad. Los sionistas están amenazando ahora el pan y la mantequilla sobre las mesas de Europa, América, África y Asia, porque se niegan a aceptar la igualdad, porque se niegan a renunciar a la idea de que tienen derecho a cometer genocidio a su antojo. Así que mañana, todos tendrán que tomar una decisión. O Israel existe y toda la humanidad queda esclavizada por ellos, o todos nos unimos y ponemos fin a esta aberración en la historia humana. Este cáncer negro que ha estado llevando al mundo entero al borde del holocausto nuclear, año tras año, durante décadas. Creo que la situación con Hezbollah, no solo a nivel militar, sino también político, es importante para la continuación de lo que está ocurriendo en cuanto a ejercer presión sobre el gobierno israelí. Al fin y al cabo, sabemos que a Benjamín Netanyahu no le importan los altos el fuego. Ya hemos visto antes que el alto el fuego entre Líbano e Israel no fue respetado por los israelíes. Pero, ¿cómo ves, políticamente, lo que está ocurriendo entre Hezbollah y el gobierno del Líbano? ¿Y cómo va a contribuir eso a toda la situación de presión sobre Israel? Solo quiero decir que lo siento mucho. Me puse a despotricar y al final no respondí realmente a tu pregunta. Pero ahora que me has preguntado esto, Fue el bombardeo, no fuiste tú. Llegó la bomba y cambiaste. Sí. sí. No, es una locura vivir así durante 2 años y medio. Y podemos imaginar a nuestros hermanos y hermanas en Gaza. Sabes, aquí en el Líbano es horrible, pero no se acerca en absoluto a lo que ocurrió en Gaza, ni a lo que les está ocurriendo ahora. Mira, el propio emperador de Estados Unidos está ahora al borde del final de su mandato. Hemos visto a un gran número de congresistas pedir la destitución del presidente, su impeachment. Hemos visto al Papa, por primera vez en la historia moderna, llamar a la gente a actuar contra su presidente. Y este es un Papa estadounidense. Salió a la calle. Ningún Papa ha hecho esto jamás, ni siquiera por Palestina. Salió a la calle y pidió a los ciudadanos estadounidenses que presionaran a sus políticos para poner fin a esta guerra. Porque el presidente estadounidense pidió abiertamente un genocidio y la eliminación de todas las civilizaciones. Así de débil es ahora el presidente. Así de débil es el imperio.
En este momento Netanyahu hay llamados a su destitución desde sus propios medios, sus círculos más cercanos y la oposición. Lo están calificando como la peor derrota de Israel en su historia. Así que cuando hablamos de la situación dentro del imperio y dentro de la colonia sionista, políticamente, para la clase que gobierna ahora, imagina a vasallos irrelevantes como el primer ministro del Líbano, que ni siquiera puede poner una fuerza policial en la calle para gestionar el aparcamiento. ¿De acuerdo? Habla y habla, repitiendo y papagueando las órdenes de los sionistas durante los últimos 40 días de esta guerra, mientras Hezbollah se sacrifica para defender el país, y él intenta atacarlos. Bueno, hoy está desnudo. Su amo lo ha abandonado, ese primer ministro, cuyas órdenes son tan irrelevantes que a Hezbollah no le importa lo que diga. Así que, si inshallah este alto el fuego continúa, veremos la destitución de este gobierno. Habrá cambios en todo el mundo árabe, con o sin la continuación de esta guerra. Habrá cambios permanentes y el colapso de muchos de los vasallos. Sí, no sé cuán violenta se va a volver la situación ni cómo se desarrollarán las cosas, pero no habrá retorno al sistema político sectario y sesgado en el Líbano. Los vencedores de esta guerra, esta vez, establecerán los nuevos parámetros del compromiso político en el país del Líbano. Sí, Laith, creo que lo que hemos visto hasta ahora en el campo de batalla, lo que ha ocurrido en esta guerra que ya lleva más de 30 días, es entre Irán, Estados Unidos e Israel por un lado, y el eje de la resistencia por el otro. No fue solo Irán, también fueron Irak, Irán, Líbano, y luego se unió Yemen. Pero Yemen no participó tanto. Lanzaron algún tipo de fuego, algunos misiles hacia Israel, pero básicamente no hicieron nada en Bab al-Mandab ni en el Mar Rojo. ¿Crees que todo esto fue planificado por parte del eje de la resistencia? Porque mucha gente se pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Qué está haciendo el eje de la resistencia? ¿Cuál es tu interpretación de eso, de lo que ha ocurrido? What is your understanding of that and what has happened? Sabes, hay dos cosas sobre esta guerra. En primer lugar, estás intentando eliminar una colonia de colonos de la existencia, una que contaba con el respaldo de todos los componentes del imperio. Eso no es algo que se pueda hacer en un minuto. Como hemos visto, parte de toda esta guerra consistía en reeducar al público occidental y al mundo sobre la difícil situación de Palestina y del pueblo palestino. ¿Qué significa tener una colonia supremacista judía? La gente ha despertado de una manera diferente. Así que creo que los estrategas, los líderes del eje de la resistencia y todos los que fueron martirizados sabían que esta iba a ser una guerra larga y que debía prolongarse. De lo contrario, esta amenaza de ataque nuclear que Trump hizo habría sido el primer golpe en el primer día de esta guerra, el 7 de octubre de 2023. Si el eje de la resistencia hubiera actuado con toda su fuerza en apoyo del pueblo palestino, habríamos visto ataques nucleares, no solo por parte de Estados Unidos, sino también de sus otros vasallos como Francia, el Reino Unido y demás, e incluso de Israel. Ahora vemos que, después de todos esos sacrificios por parte del liderazgo y de los pueblos del eje de la resistencia, la amenaza de un ataque nuclear por cualquier componente del imperio, excepto la colonia sionista, se ha disipado. Y la estrategia de mantener incluso a Yemen fuera de esta batalla durante los últimos 40 días, incorporándolos poco a poco y mostrando las consecuencias en la economía mundial, sin que Yemen siquiera entrara en combate, nos ha permitido evitar llegar a ese punto en el que Yemen cierre el Bab al-Mandab y la gente empiece a morir de hambre en todo el mundo. Y esto fue, creo, una de las planificaciones y estrategias de guerra más pacientes y más humanas que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, puedes creerlo, que derrotes al imperio en 40 días, o que derrotes al imperio en 2 años y medio,
si queremos incluir esto, empezando desde el genocidio en Gaza y el diluvio de Al-Aqsa. ¿Puedes creer que hayas cambiado las opiniones de 3 generaciones en Occidente? Estos son momentos históricos, y solo ocurrió gracias al humanismo. El humanismo de nuestros líderes mártires y de nuestros propios pueblos, que insistieron en no volverse como los sionistas, en no volverse como los imperialistas, y en no hacer sufrir a los inocentes. And make the innocent suffer. Yeah, yeah. In- Laith, Sí, Faith, Irak estuvo bajo ocupación durante mucho tiempo. No solo estaban los Estados Unidos, sino también otros países. La OTAN estaba allí, con muchas tropas de Europa y de otros lugares, junto con los Estados Unidos. Ahora mismo, Irak está experimentando algo nuevo, en mi opinión, en lo que respecta a la situación actual y a lo que está ocurriendo allí. ¿Cómo ves que la situación en Irak mejore? Porque ahora ellos están al mando de su país y forman parte del eje de la resistencia. Antes de esta guerra no eran tan audaces, pero ahora son muy audaces, muy importantes para el eje de la resistencia y para lo que está sucediendo. ¿Qué crees que será el futuro de Irak? ¿Y cómo podría influir en la situación en Kuwait, por cierto? ¿Cómo lo ves? The situation in Kuwait, by the way. How do you see that? Yeah, I mean, what we need to Sí, remember is quiero that decir, lo que debemos recordar es que el imperio intentaba desmantelar los centros culturales, económicos y políticos originales de los pueblos árabes en Asia Occidental, mediante el rediseño psicopolítico de esas fronteras artificiales y la creación de todas esas monarquías vasallas en la península arábiga. Así que Bagdad e Irak, o Damasco y Siria, fueron durante siglos las capitales de la cultura árabe y del gobierno islámico, ¿de acuerdo? Oman y Yemen, sin los centros económicos de la península arábiga. hubs and the political hubs in the Arabian Peninsula. The artificial fabrication of culture. La creación artificial de centros culturales y políticos en las monarquías de la península arábiga no podría haberse sostenido sin la presencia directa de tropas imperiales sobre el terreno para protegerlos, y sin la destrucción constante de los otros centros culturales y políticos naturales e históricos de la región. Así que ahora, con la salida de Estados Unidos de la región, la naturaleza seguirá su curso. El río volverá a su cauce normal una vez que la presa se haya roto, ¿de acuerdo? Así que ahora habrá un retorno al poder de Mascate, al poder de Saná y al poder de Bagdad. Y quizá, como veremos en Siria, el gobierno iraquí tendrá ahora que, bueno, el vencedor tendrá que decidir el formato. Ya no hay más injerencia extranjera que obligue a una de las partes a elevarse artificialmente y trate de arruinar la armonía nacional. Mientras Irak texture en la creación de una estrategia no. National harmony and creating a national strategy for Iraq. So we will see those changes just like in Lebanon. And Así que veremos esos cambios, igual que en Líbano. Y Siria, por cierto, atrapada entre las nuevas democracias emergentes y la representación más justa del pueblo en Irak y Líbano, el régimen de al-Julani está viviendo ahora sus peores días. No creo que ni siquiera Turquía intervenga para salvar a al-Julani una vez que comiencen las rebeliones en Siria en favor del cambio. El cambio en la región va a ser dramático, y todas las fronteras psicopolíticas, no solo la colonia sionista que se derrumbará si seguimos en esta trayectoria, sino también todas las fronteras psicopolíticas, cederán a medida que la naturaleza, la historia y la geografía sigan su curso. Do you feel that these ¿Cree que los países del CCG pueden seguir todos la misma línea política? on the same sort of ¿O vamos a ver que surgen algunas diferencias como resultado de esta guerra? as a result of this war? Yeah, I mean, I think the Emirates is a project that Sí, quiero decir, creo que los Emiratos son un proyecto que no se puede salvar. Ya sabes, puede que Omán tome el control, no sé cómo van a ir las cosas. Kuwait definitivamente no es sostenible, y Bahrein tampoco. El régimen saudí puede durar más. Es un país más grande, con una población mayor. Es una historia diferente. No es un pequeño principado ni un grupo de ciudades-estado como Kuwait, Bahrein, Qatar o los Emiratos. Así que veremos si hay alguna revuelta dentro de la familia Saud, quizá algunos asesinatos entre distintos emires.
assassinations happen between different emirs. We'll see how the results of the abandonment of Veremos imperial cuáles serán los protection. resultados del abandono de la protección And again, all of imperial. these things we're saying Y de are nuevo, todo esto de lo que hypothetical. hablamos es hipotético, a menos que volvamos a un estado de guerra total en cualquier momento. Pero si volvemos a un estado de guerra total, entonces todos esos principados vasallos dejarán definitivamente de existir. Así que el destino de esos estados antinaturales que se crearon al final de la Primera y la Segunda Guerra Mundial ya está predicho. Si existe un poder interveniente en la región como Irán y el eje de la resistencia, ya sabes, con ese respaldo de Irán. And the axis of resistance, having that backing of Iran. Yeah. Laith, I think the situation in Syria is of importance for Lebanon. La situación en Siria es importante para el Líbano, básicamente para el Líbano, porque hemos aprendido durante esta guerra que el gobierno sirio, de alguna manera, atacaría o al menos facilitaría y ayudaría al gobierno israelí a atacar al Líbano desde sus fronteras. Y eso es una preocupación para el gobierno libanés, porque al fin y al cabo no se trata solo de Hezbollah e Israel. Se trata de la manera en que el gobierno sirio, el HDS sirio, está actuando. Eso es enormemente problemático a largo plazo, si asumimos que Israel no va a retroceder en las hostilidades que mantiene contra el Líbano. Por eso el papel de Siria es importante. Tiene que haber algún tipo de entendimiento sobre la posición de Siria en esa ecuación. Understanding about the position of Syria in that equation. Yeah, we saw in the last week. Sí, vimos la semana pasada, por supuesto, al régimen de al-Julani entrando en túneles en la frontera con Siria, mostrando que está bloqueando el contrabando de armas de Hezbollah hacia el país para defenderse. Eso demostró lo dócil y leal que es el régimen de HTS de al-Julani con la colonia sionista en Occidente. Y al-Julani, en ese momento, andaba por Europa pidiendo más dinero y apoyo, mostrando de nuevo sus credenciales, cómo apoya a la colonia sionista. Pero ya sabes, la realidad sobre el terreno en Siria es que el régimen de al-Julani no gobierna el país. Hay zonas que están ocupadas por los sionistas y otras que están fuera de su alcance, como Sueida. Ya sabes, zonas que los estadounidenses todavía ocupan, zonas bajo control directo turco y muchas partes del país que están fuera de su alcance. Así que vimos como toda esta guerra contra Irán y la firmeza de Irán y el asombroso desempeño del eje de la resistencia en realidad inspiró a la gente en Siria a empezar a manifestarse, a dirigirse hacia los altos del Golán y a comenzar a disparar ametralladoras. Finalmente, vimos misiles siendo lanzados desde el interior de Siria hacia bases israelíes en los altos del Golán ocupados. Todo esto indica que el régimen de al-Julani es muy frágil. Y ahora que el imperio acepta el alto el fuego con Irán saliendo victorioso y los países del Golfo empobrecidos e incapaces de financiar el régimen de al-Julani, esa fragilidad es aún más evidente. Ellos pagan los salarios. Los emiratíes, los cataríes y los saudíes pagan los salarios del actual nuevo gobierno, incluido su ejército. Y Turquía no puede cubrir ese vacío. Turquía no tiene exportaciones de petróleo que pueda derrochar en mantener a esas escuadras de la muerte wahabíes. Incluso cuando coordinaba a las escuadras de la muerte wahabíes en el norte de Siria, seguía pagando con dinero catarí. Ahora Qatar ya no tiene esa liquidez. Ninguno de esos países del Golfo tiene esa liquidez. Así que el régimen de al-Julani tiene que ir a mendigar a los europeos. Pero los europeos tienen un problema con Erdogan. No quieren elevar su estatus. Al-Julani eleva el estatus de Turquía y de Erdogan al existir como un títere de Erdogan. Y ellos tampoco tienen dinero que desperdiciar. Lo están poniendo todo en Ucrania. Así que creo que el régimen de al-Julani está en su punto más débil en este momento. Podría haber revueltas armadas dentro del país. No puede defender sus propias posiciones, y mucho menos impedir que la gente vaya individualmente a los altos del Golán, si así lo desea, o si hay milicias. Entonces, ¿cómo va a atacar Líbano? Es imposible.
Y por supuesto, el primer ministro Nawaf Salam y los partidos supremacistas cristianos como Kataeb y Puwad estaban utilizando el espantapájaros de al-Julani para intentar que la gente en Líbano aceptara las exigencias sionistas. Ahora se han quedado otra vez sin nada con lo que asustar al pueblo libanés. Creo que al-Julani no puede mantener unido un país en Siria. Le es imposible intervenir aquí en Líbano. Yeah. Just moments ago, since you've mentioned, it seems that Israel. Hace apenas unos momentos, ya que lo mencionaste, parece que Israel está atacando los suburbios del sur de Beirut. Se informó en las noticias que la explosión que escuchamos hace unos instantes se debió a eso. Y Laith, antes de concluir esta sesión, creo que lo importante ahora es entender, ya que mencionaste la situación en Siria, que hay otros países, como Turquía, que también son relevantes. Turquía es especialmente importante porque está directamente vinculada a la situación en Siria. ¿Cómo ves la comunicación entre Turquía y el gobierno de Hezbollah en Líbano? ¿Crees que eso va a suceder? ¿Ves que se esté desarrollando algo así para aportar cierta estabilidad o control a la situación en Siria? Bring some sort of sanity to control the situation in Syria. Yeah, I mean, about this. Sí, quiero decir sobre estos ataques ahora mismo en Al-Dahir. Están usando GPU y se realizaron pruebas en muestras de tierra de todo el Líbano, incluidos lugares en Al-Dahir y en otros sitios. Hay mucho uranio empobrecido. Los sionistas y los estadounidenses, sea cual sea el resultado de esta guerra, provocarán décadas de nacimientos de personas con deformidades y altas tasas de cáncer debido a la guerra química y nuclear. Este uso de uranio empobrecido en medio de nuestras ciudades, en medio de nuestros campos, por toda la región, desde Irán hasta aquí, las tierras más fértiles del mundo se están envenenando por este veneno del sionismo y la supremacía judía. Observando la situación regional, muchos países no podrán sobrevivir si no se reajustan a las realidades de las nuevas dinámicas de poder. Irán ha demostrado que Estados Unidos no puede derrotarlo sin desencadenar un holocausto nuclear, lo que provocaría una guerra nuclear y supondría el fin de la humanidad. Punto. Todas las demás potencias entrarían en juego. Y ahora mismo, Irán se ha alzado como el nuevo polo en un mundo multipolar. Irán va a ser el líder de la población musulmana. ¿Qué significa esto? Antes de esta guerra, había centros emergentes de poder musulmán. Uno de ellos era Turquía. Otro eran los saudíes, que intentaban hacerlo tras destruir todos los demás centros árabes de poder, como Bagdad, Damasco e incluso el Cairo. Egipto, que debería tener mucha más importancia en el mundo árabe y a escala global, como el país árabe más poblado y como una nación con una civilización anterior incluso a la cultura árabe. Irán tiene eso. Es un estatus natural que Egipto debería tener, pero el colonialismo y el imperialismo se lo están negando. Ahora bien, había otra potencia, que es Pakistán, con su capacidad nuclear y sus misiles. Ese país también debería haber sido un líder en el mundo musulmán, pero se le ha negado ese estatus por el dinero saudí. Y por cierto, desde el derrocamiento de Imran Khan, hay fuerzas especiales estadounidenses, la CIA y otros desplegados en todos los sitios de armas nucleares de Pakistán para asegurarse de que ningún ciudadano pakistaní patriota organice un golpe o utilice esas armas nucleares para detener algo como el Holocausto y el genocidio en Gaza. Así que lo que vemos en este momento es que Irán se está convirtiendo en el polo del mundo musulmán y Turquía y Pakistán, concretamente, con el colapso de la importancia saudí y la inexistencia de la influencia egipcia, son orjos unos estados musulmanes y son Turquía y Pakistán. Turquía, con su economía y su ubicación geográfica, Pakistán, con su enorme población y sus armas nucleares. Lo que estamos viendo ahora es que Irán tiene la carta del comodín para ofrecer a estos dos estados, permitiéndoles ascender junto a él en relevancia internacional. Este corredor, desde Pakistán, pasando por Irán hasta Turquía,
podría convertirse en un factor determinante para todo lo que ocurra desde Asia Central hasta el Sáhara en África, si estos estados logran aprovechar el momento, alinearse con Irán y escapar de la hegemonía occidental. Así que veremos no solo a Erdogan teniendo que rendir cuentas ante su pueblo, sino también al pueblo turco preguntándose, ¿por qué tenemos que atar nuestro destino a la OTAN, la Unión Europea, los estadounidenses o los sionistas? NATO and the European Unions or the Americans or the Zionists, when we can, just by putting hand in hand. Cuando podamos, simplemente uniéndonos a Irán, sin ceder nada, solo poniéndonos del lado de nuestros hermanos y hermanas allí, podremos alcanzar una importancia global. Y esa es una pregunta que también se planteará en Pakistán, con cientos de millones de personas, observando cómo sus hermanos y hermanas de habla persa se alzan en este momento y diciendo, bueno, nosotros tenemos armas nucleares, ¿por qué no podemos ser como Irán? Así que hay muchos cambios culturales, históricos y políticos, y nuevas vías que se nos han abierto, cosas que ni siquiera podrían haberse soñado hace apenas unos días. Ahora tenemos por delante múltiples resultados buenos y esperanzadores. Si los líderes de Pakistán y Turquía realmente escuchan la voluntad de su pueblo, toman la mano fraterna de Irán y se alzan con él. Esto es lo que dijo el IDF hace apenas unos momentos. Ha completado la mayor oleada de ataques contra la infraestructura de Hezbollah desde que comenzó la guerra, bombardeando más de un centenar de objetivos en todo el país, incluida Beirut. Pero debemos recordar que esto es una violación directa del alto el fuego. Y ya sabes, Líbano forma parte del C-Square, y tenemos que entender qué está ocurriendo con eso. ¿Ves lo celosos que están? No podían soportar que Irán dijera, lanzamos la 100ª oleada, alcanzando hasta las costas del Mar Rojo y las del Mediterráneo, y destruimos todos estos objetivos. Necesitaban lanzar 100 ataques. Así es como funciona la envidia, ¿de acuerdo? Por eso es uno de los pecados. No pueden creer que Irán pueda llegar al número 100. Y ellos no pueden, pero lo necesitan. Bien, Netanyahu y los supremacistas judíos creen que tienen la última palabra. Pues no, no tenéis la última palabra. Y esto aún no ha terminado. La colonia sionista no podría haber existido ni un solo día, desde 1948 hasta ahora, sin el apoyo directo e ilimitado de Occidente. No hay pueblos más cobardes, ni ejércitos más cobardes en este planeta que los sionistas. Los niños de Gaza, con sus pies descalzos, pueden derrotar a toda la colonia sionista si el mundo les deja luchar sin apoyar a esa colonia. ¿De acuerdo? Y tendrán que pagar por todos los crímenes que cometieron. Esto no va a terminar hoy, ahora mismo, con el alto el fuego. Estaremos observando en las próximas semanas y meses. Sí, inshallah, el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se convierte en un acuerdo permanente y Estados Unidos se retira de Asia Occidental. Veremos cómo esta colonia se derrumba ante nuestros ojos. Y los niños, mujeres y hombres de Asia Occidental marcharán hacia Jerusalén con nuestros propios pies para liberarla, si ese es el caso. En el momento en que no haya apoyo imperial directo a la colonia sionista, esta dejará de poder sostenerse. Así que 100 misiles contra edificios civiles no pueden derrotar a un grupo de menos de 3.000 combatientes. Por cierto, eso es lo que tiene Hezbollah en la frontera, para que la gente lo entienda. Hezbollah se negó a movilizar al 95% de sus propios combatientes, que suplicaban ser enviados al frente. 3.000 hombres ahora mismo en el sur del Líbano han detenido el avance del ejército sionista, unas 150.000 fuerzas combinadas. 3.000 hombres contra 150.000 soldados israelíes en la frontera libanesa, y no pudieron avanzar durante 39 días. Sí, 100 ataques en unas pocas horas contra objetivos vacíos. 100 attacks in a few hours on empty targets. Muchas gracias, Laith. Un gran placer, como siempre.
and see you soon. Thank you, Y nos vemos pronto. Gracias, Nima. Y felicidades a toda la humanidad. Inshallah que esto se mantenga y todos estemos celebrando en Teherán. Ojalá, ojalá. Gracias, Laith. Nos vemos pronto. See you soon. Have-